Periodo helenístico de Egipto, de Alejandro Magno a Cleopatra VII. En el año 336 a.C., Alejandro Magno se convertiría en rey de Macedonia. A sus escasos 20 años de edad, su padre y antecesor Filipo II de Macedonia le habría heredado no solo el trono, sino también las ideas y el talante conquistador. Tras haber conquistado Grecia y Asia Menor, Alejandro Magno decide internarse en Oriente Próximo y en el año 333 a.C. derrota en la batalla de Isos a Darío III, rey del Imperio Persa. En su incursión por Oriente Próximo, toma las ciudades fenicias y se dirige hacia Judea, donde es bien recibido considerándolo como un libertador, ya que toda esa región estaba bajo los dominios del Imperio Persa. Egipto se encontraba en la misma situación, pero al haberse enterado ya que el rey persa Darío III había sido derrotado por Alejandro Magno, los egipcios lo recibieron de manera cordial, considerándolo también salvador y libertador. Le proponen el título de hijo de Amón y le conceden la corona del reino, es decir, Alejandro Magno fue nombrado faraón de Egipto en el año 332 a.C. en la ciudad de Menfis. Ya considerando a Egipto un dominio de su reinado y viendo que era una tierra muy fértil, comienza a planear una serie de acciones para fortalecer la producción, comercio y movilización de mercancías por toda la región. Planeó la ciudad de Alejandría en territorio egipcio en las costas del Mediterráneo en el año 331 a.C. Se cuenta que al estar trazando las calles de Alejandría, los ingenieros no contaban con cal para hacer las líneas, por lo que optaron por hacer los trazos con harina. Apenas estar haciendo eso, multitud de pájaros llegaron a comerse la harina. Alejandro Magno, creyendo que era un mal augurio, manda llamar a los adivinos de la región. Al consultarlos, estos le dijeron que no se preocupara, que era una señal de que la ciudad sería una fuente de alimentos para propios y extranjeros, cosa que realmente fue cierta, pues Alejandría se convertiría en una ciudad y puerto muy importantes para las rutas comerciales marítimas, contribuyendo a una prosperidad económica y alimentaria por todas las costas del mar Mediterráneo. Alejandro organiza la forma de gobierno en Egipto, nombra a gobernadores locales, a personas en su mayoría nativos descendientes de los jerarcas anteriores. Únicamente pone a un griego como administrador de todas las finanzas. Enseguida de esto, se va a Mesopotamia para continuar con la conquista de lo que quedaba del imperio persa. Desafortunadamente, el joven rey ya no regresaría. Muere en Babilonia en el año 323 a.C. a los 32 años de edad. No se sabe a ciencia cierta la causa real de su muerte, solo se sabe que enfermó de repente. Durante 2 semanas estuvo padeciendo de dolor abdominal intenso, fiebres muy fuertes y debilidad. A los generales del ejército de Alejandro Magno se les conocía como diácodos. A partir de la muerte del joven rey, los diácodos estarían envueltos en varias disputas entre ellos por la hegemonía del poder y territorios conquistados por Alejandro. Ptolomeo I, un general greco-macedonio, diácodo que se disputaba el poder con otros generales, toma el poder de Egipto. También se hace del cuerpo de Alejandro Magno y lo traslada a Menfis para momificarlo. Posteriormente sería trasladado a Alejandría para sepultarlo en esa ciudad. Una vez establecidos los acuerdos entre los diácodos con el reparto de territorios y poder, comienza por toda la región conquistada una etapa denominada helenística, de la que Egipto formaría parte. El helenismo o cultura helenística fue en sí la cultura griega propagada por Alejandro Magno y después por sus sucesores. Esta etapa la inicia en Egipto Ptolomeo I, que se proclama faraón en el año 305 a.C., iniciando la dinastía ptolemaica. Ptolomeo I, al igual que Alejandro Magno, decide respetar las tradiciones egipcias, sobre todo las religiosas, mientras que en lo social
hubo una mezcla entre tradiciones de Egipto y la cultura helenística. Aunque la capital era Menfis, Alejandría se fue convirtiendo poco a poco en punto de reunión y residencia de personas provenientes de todas partes del mundo conocido hasta entonces. Alejandría se convertiría posteriormente en una capital política, económica y cultural. Durante el gobierno de este monarca se construyó la Biblioteca de Alejandría y se inició la construcción de una gran torre que serviría como orientación para las embarcaciones. Se dice que en lo más alto de esta construcción se instaló un gran espejo que reflejaba por kilómetros los rayos del sol durante el día, y por la noche encendían una fogata con la que los marineros se daban cuenta de su ubicación y la distancia en la que se encontraban para llegar a la ciudad. Esta gran construcción medía 162 metros de altura y su base 30 por 30 metros. Fue erigida en la isla de Faro, una isla aledaña a la ciudad de Alejandría. Por este motivo, la construcción recibió con el paso del tiempo el nombre de Faro. Desde aquel tiempo y hasta la fecha, a este tipo de torres se les llama de esa manera. En el año 285 a.C., Ptolomeo, aún en vida, con 82 años de edad, hereda el trono a su hijo Ptolomeo II. Murió 2 años después de forma natural. Ptolomeo II termina de construir el faro de Alejandría que había iniciado su padre. Mantiene la capital en esa ciudad e impulsa desde ahí la ciencia y las artes. La Biblioteca de Alejandría se vuelve como un instituto del saber y la ciudad un centro de investigación y cultura de todo el mundo. Varios estudiosos de la época de origen griego y de otros lugares acudían a ella para leer y colaborar con una gran cantidad de papiros que se guardaban en la biblioteca. Ptolomeo II fue llamado también Ptolomeo Filadelfo, que quiere decir el que ama a su hermana. En Grecia no se tenía la tradición de que los gobernantes se casaran con sus hermanas, pero Ptolomeo II y sus sucesores adquirieron esa costumbre egipcia. Este monarca heredó un reino próspero y bien organizado, en donde se respetaban las costumbres y religiones egipcias. Además se fomentaba la cultura, el comercio, la agricultura o producción de bienes que se comercializaban por todo el mar Mediterráneo. Todo comenzaría con su padre, pero Ptolomeo II contribuiría para que la estabilidad política, económica y social persistieran, heredando él también a su hijo un país en muy buenas condiciones. Ptolomeo II muere en el año 246 a.C. y lo sucede en el trono Ptolomeo III, que solo se encarga de administrar la situación estable que habían dejado sus antecesores. Emprendió campañas militares contra el imperio Seleucida, un reino que abarcaba toda Mesopotamia y Anatolia. El reino Seleucida tenía su capital en Babilonia. Este imperio fue formado por Seleuco, otro de los diáconos antes generales de Alejandro Magno. Ptolomeo III invade Babilonia y recupera estatuas y objetos religiosos que habían sido robados anteriormente, desde las guerras con el imperio persa. Ptolomeo III continúa con la tradición de promover la cultura, las artes y la ciencia. Se le puso el sobrenombre de Evergetes, que quiere decir el benefactor. Con él, Egipto se hizo de la hegemonía naval por el mar Mediterráneo y por el mar Egeo. El helenismo alcanza a ser una cultura internacional, es decir, conocido y admirado por todas las culturas y países conocidos hasta entonces. Sin embargo, el periodo ptolemaico comenzaría su decadencia con Ptolomeo IV, que comenzó a gobernar en el año 221 a.C. tras la muerte de Ptolomeo Evergetes. Desde la manera en la que ascendió al trono Ptolomeo IV fue muy cuestionada. Comienza su reinado a los 23 años después de dar muerte a su hermano Magas para él quedarse con el trono. Como era ya costumbre en esta dinastía, se casa con su hermana Arsinoe III, a la que posteriormente también le quitaría la vida. A partir de aquí se vendría una etapa de intrigas palaciegas muy fuertes que desencadenaron un sinfín de homicidios entre los integrantes de la dinastía. Ptolomeo IV muere hacia el año 203 a.C.
y lo sucede en el trono Ptolomeo V. Este nuevo faraón era un niño de tan solo 5 años de edad. Los primeros años de su reinado gobierna con ayuda de varios regentes. La coronación oficial de este pequeño faraón se lleva a cabo en la ciudad de Menfis en el año 196 a.C. En ella se llevan a cabo rituales tradicionales egipcios. Con este motivo, el clero manda escribir un decreto en 3 alfabetos: jeroglífico, demótico y griego. Este decreto se escribe sobre una piedra que fue descubierta en el año 1799 y que fue denominada Piedra de Rosetta. Este documento arqueológico fue de suma importancia para los arqueólogos modernos, pues con ella pudieron descifrar la escritura jeroglífica egipcia. Este Egipto ptolemaico estaba teniendo dificultades y hostilidades con la dinastía seleucida. Estas hostilidades se apaciguaron un poco con el matrimonio político entre Ptolomeo V y Cleopatra I, hija del rey seleucida Antíoco III. Esta unión se lleva a cabo en el año 193 a.C. Después de varias intrigas y homicidios entre los integrantes de la dinastía, llega al trono Ptolomeo XII en el año 80 a.C. Para este año, la República Romana estaba a punto de convertirse en un imperio, ejerciendo ya una gran influencia en Egipto. Neopompeyo, un político influyente romano, ayudaba política y económicamente a Ptolomeo XII. Para el año 60 a.C., Roma controla desde Italia a Hispania, las Galias, Macedonia, Asia Menor, Oriente Próximo y algunos territorios del norte de África. Durante el triunvirato que formaron Pompeyo, Marco Licinio Craso y Julio César, Roma se anexiona a Chipre y ejerce una gran influencia sobre el todavía independiente reino de Egipto. Ptolomeo XII, actual monarca, viaja a Roma para solicitar ayuda militar. Estaba teniendo serias dificultades para gobernar, se había vuelto impopular y gran parte de sus súbditos lo consideraban ilegítimo. En su ausencia, muere su esposa Cleopatra V. Con su esposa fallecida y él ausente, los delegados alejandrinos le destituyen del trono y ponen de reina a su hija Berenice IV. Ptolomeo XII logra el apoyo de Pompeyo y regresa a Egipto a recuperar el trono en el año 55 a.C. En el año 51 muere el faraón, dejando como sucesores a Ptolomeo XIII de 10 años de edad y a Cleopatra VII, que contaba con 17 años. La célebre Cleopatra, la última joven reina faraón de Egipto y la más famosa. Pronto los dos sucesores y los cortesanos que acompañaban a cada uno de ellos tuvieron grandes desavenencias. Egipto entra en una guerra civil entre ambos bandos para disputarse el poder. Los dos hermanos eran muy jovencitos, pero tenían atrás de ellos grupos de intereses muy fuertes que los mantenían enfrentados. Mientras tanto, Roma también había entrado en una guerra civil. Acá el enfrentamiento era entre Pompeyo y Julio César, ya que el tercer miembro del triunvirato, Marco Licinio Craso, había sido ultimado en Macedonia en una campaña contra los partos. En el año 48 tuvo lugar la batalla de Farsalia entre las legiones de Julio César contra las de Neopompeyo. El ejército de Pompeyo era inferior y fue derrotado por Julio César. Neopompeyo había sido aliado y protector de Ptolomeo XII, por lo que tras su derrota huye a Egipto buscando apoyo. Los cortesanos que estaban detrás de Ptolomeo XIII creyeron que era buena idea quedar bien con Julio César, ya que era el que estaba demostrando más poder y valía. Tan pronto llega Pompeyo a Egipto, le asesinan y momifican su cabeza para entregársela posteriormente a César. Julio César llega a Alejandría y se entiende inmediatamente con Cleopatra, sin dar importancia al cumplido de Ptolomeo XIII, de haber asesinado a su rival y ofrecerle su cabeza. El cónsul romano Julio César buscaba que Cleopatra y su hermano se reconciliaran y gobernaran entre los dos bajo la protección de Roma, pero los consejeros del joven Ptolomeo no aceptaron.
Ptolomeo XIII y su ejército sitian a Julio César y a Cleopatra en el Palacio Real de Alejandría, pero gracias a la llegada oportuna de refuerzos y más legiones de César, logran liberar al cónsul del asedio. Se lleva a cabo una batalla entre los dos ejércitos en donde Julio César vuelve a salir victorioso. Aniquila al joven Ptolomeo y le entrega el trono a Cleopatra VII. Posteriormente, Cleopatra inicia una relación sentimental con Julio César. De esta relación nace su hijo Cesarión. César regresa a Roma acompañado de Cleopatra VII. El general romano comienza a gobernar con tintes de dictador. Por este motivo, es asesinado por miembros del Senado en el año 44 a.C. Cleopatra sale huyendo a Egipto y comienza a gobernar en solitario. Tras la muerte de Julio César, se inicia un segundo triunvirato, ahora conformado por Octavio, heredero de César, Marco Antonio, general del ejército de César, y Lépido, un pretor que había sido también aliado de Julio César. Mientras que Octavio se queda en Italia, Lépido es enviado a África y Marco Antonio decide emprender campañas militares contra los partos en territorios de Mesopotamia. Mientras Marco Antonio trataba de controlar los territorios de Oriente y Asia Menor, tuvo un encuentro en el año 41 con la reina de Egipto, la sensual y mítica Cleopatra. De este encuentro surgieron acuerdos políticos, se pactó una alianza militar para luchar contra los partos y además surgió una apasionante relación amorosa. Cleopatra y Marco Antonio tendrían 3 hijos: Cleopatra Selene II, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo. Marco Antonio se desatendió por completo de su papel como gobernante en Roma. Comenzó a repartir territorios a sus hijos con la reina egipcia, a la vez que desconocía a su esposa romana Octavia la Menor, hermana de Octavio. Octavio comenzó en Italia una propaganda negativa contra Marco Antonio y en el año 32 a.C., Octavio declara la guerra a Marco Antonio y Cleopatra, iniciando la Cuarta Guerra Civil de Roma. La batalla decisiva fue en Actium, el 2 de septiembre del año 31 a.C., una batalla naval donde la flota de Marco Antonio y Cleopatra VII fueron derrotadas por la flota de Octavio. Marco Antonio y Cleopatra salen huyendo hacia Egipto. En el 30 a.C., Octavio invade Egipto. Marco Antonio, al ver que ya no tenía suficiente ejército para hacerle frente, prefiere suicidarse. Cleopatra es tomada prisionera, pero al darse cuenta que Octavio pretende deportarla a Roma para presentarla y humillarla como botín de guerra, se suicida también, haciéndose morder por una víbora áspid. Con Cleopatra VII y después de 3000 años, se estaría terminando el Egipto faraónico. A partir del año 30, Egipto fue anexado al naciente Imperio Romano.